Reciban un cordial saludo de quienes formamos parte del Grupo de Violencia Política de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes Ibarra. Este grupo está integrado por Fabricio García, Kevin Pineda, Robert Pozo, Alexis Tixilima, William Yandún y mi persona, Gabriela Capello. La violencia política obedece a un motivo específico y es el de dirigirse contra los opositores ideológicos. En consecuencia, la violencia política ejercida desde el poder es contraria al ideario democrático. Sin más preámbulos, doy paso a mis compañeros. El acoso político es un concepto debatido por años que se incorpora en marcos normativos de naciones andinas e internacionales. El Estado boliviano, a través de la Ley 243 del 28 de mayo del 2012, expide la ley en contra del acoso y la violencia política hacia las mujeres. La ley define el acoso político como un acto o conjunto de actos de prisión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o un grupo de personas directamente o a través de terceros en contra de mujeres candidatas electas, designadas o en ejercicio de función político público o en contra de sus familiares, con el propósito de acortar, suspender, impedir o restringir las funciones inherentes a su cargo para inducirla o obligarla a que realice contra su voluntad acciones que incurran en omisiones en incumplimientos de la ley. Política es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres, que sean candidatas militantes, electas, designadas, que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, líderes políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a acortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla o obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión, en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos. Mi tema a hablar es sobre la paridad de género, entendida como una participación equilibrada de hombres y mujeres en las posiciones de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida políticas, económicas y sociales. Constituye una condición destacada para la igualdad entre los sexos. De hecho, el grado de paridad de las instituciones políticas y económicas se considera actualmente indicador de calidad democrática de los países, integrándose este dato en numerosos índices internacionales. Una presencia equilibrada de hombres y mujeres busca que se refleje mejor la composición de la sociedad, que se garantice los intereses de las mujeres en la elaboración de las políticas públicas y se contribuye a eliminar la percepción que la política es una cosa de hombres. Este principio de presencia equilibrada establece que, del conjunto de posiciones a repartir, por ejemplo, en una lista electoral, en un consejo de administración, en un órgano de gobierno colegiado, etc., ninguno de los dos sexos tendría que tener una proporción inferior al 40% ni superior al 60%. Es decir, en ningún caso se asigna el 40% a las mujeres. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, define la violencia contra las mujeres. Establece el derecho de las mujeres a vivir en una vida libre de violencia y destaca la violencia como una violación a los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su reivindicación dentro de la sociedad. Nos enfocamos principalmente en el capítulo 2, los derechos protegidos. En su artículo 3 nos dice que toda mujer tiene el derecho a una vida libre de violencia. Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a que se respete su vida, el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, el derecho a la libertad y a la seguridad personal, el derecho a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que ampare contra los actos de violencia contra sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y creencias propias dentro de la ley y el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país. Muy buenas, mi nombre es Fabricio García. Yo les voy a hablar sobre otro instrumento internacional, la Convención de CER. La Convención de CER no es más que otro órgano que se encarga de aplicar y supervisar la Convención Internacional sobre la eliminación de toda forma de discriminación racial por parte de los Estados.
Los estados que forman parte de este también tienen la obligación de presentar un informe periódico al comité para saber cómo aplican estos derechos. Estos estados deben presentar un informe inicial una vez ingresados a este convenio y posteriormente cada 2 años. De esta forma, el comité observará en forma de recomendaciones finales sus preocupaciones y observaciones. En el artículo 5, el SER hace una distinción entre los derechos a ser disfrutados por las personas que pertenecen a un Estado y los derechos del ciudadano, que son como el derecho a la participación a las elecciones, a votar y a presentarse a las elecciones. En todo caso, estos derechos son un principio de uso y gozo de las personas, y estas deben ser garantizadas por el Estado, ya sean ciudadanos y no ciudadanos, ya que estos están reconocidos en instrumentos internacionales. El SER también dice que debe existir autoridades u órganos competentes para la sanción de incumplimiento de estos derechos, con el fin de garantizar y la compensación y económica por los daños materiales, morales y sufridos a las víctimas de estas violaciones de derechos. Muchas gracias. En el cantón San Miguel de Urcuquí, de la provincia de Imbabura, surge un caso de violencia política hacia la mujer, en el que se pretendía elegir a la segunda dignidad del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón San Miguel de Urcuquí, es decir, a la o al vicealcalde. Sin embargo, en esta sesión de consejo se omite la equidad de género y se genera una acción de protección. Los hechos que fundamentan esta acción de protección es que la primera sesión de consejo no fue socializada, por ende se afecta el derecho a elegir y ser elegidos de las 2 concejalas electas. Se olvidan también que los derechos constitucionales son de inmediata y directa aplicación, por lo que se solicita que se restituya el derecho de las afectadas y se tenga en consideración a las 2 concejalas electas. Todos los ecuatorianos y ecuatorianas gozamos de la igualdad de deberes y derechos, y uno de los derechos que consagra la Constitución es el derecho a elegir y ser elegido. Es por ello que la primera dignidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón San Miguel de Urcuquí, siendo un hombre enfocados en la paridad de género, la segunda dignidad de este GAD municipal debería ser una mujer, es decir, contar con una vicealcaldesa. Es por ello que a continuación les muestro la resolución de la acción de protección planteada. Sin embargo, cabe mencionar que la Convención Belém do Pará fue creada también para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Por una vida libre de violencia, dile no a la violencia política.